San Pedro Canicio nació el 8 de mayo de 1521 en Nimega, una ciudad que en ese momento formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque hoy se encuentra en los Países Bajos. Este periodo estaba marcado por una profunda agitación religiosa y política, ya que Europa comenzaba a experimentar los efectos de la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero. La familia de Pedro era acomodada y devota, lo que le permitió recibir una educación sólida desde temprana edad, cultivando una inteligencia brillante y una fe profundamente arraigada que definirían el resto de su vida. Desde joven, Pedro mostró un interés particular por el estudio, la oración y la vida espiritual. Su padre, Jacob Canis, era un respetado alcalde de Nimega, y aunque esperaba que su hijo siguiera una carrera en la política o el derecho, Pedro sintió un llamado diferente. Su madre murió cuando él era niño, lo que le dejó una profunda huella emocional y un sentido de responsabilidad hacia su fe y su familia. Esta pérdida, junto con la creciente tensión religiosa de su entorno, moldearon en Pedro un carácter reflexivo, disciplinado y centrado en el servicio. A los 15 años, Pedro se trasladó a Colonia, Alemania, para estudiar en la universidad de esa ciudad, que en ese momento era uno de los centros intelectuales más importantes de Europa. Allí se destacó por su brillantez académica, especialmente en las áreas de filosofía y teología. Fue durante este tiempo que comenzó a discernir más profundamente su vocación. Sintiendo un fuerte deseo de defender la fe católica en un periodo en el que la Iglesia enfrentaba desafíos significativos tanto desde dentro como desde fuera. En Colonia, Pedro conoció a Nicolás Banesche, un sacerdote devoto que se convirtió en su guía espiritual. Este encuentro fue decisivo en su vida, ya que Nicolás lo introdujo en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, una experiencia que transformó su visión del mundo y consolidó su llamado a la vida religiosa. Inspirado por la espiritualidad ignaciana, Pedro decidió unirse a la Compañía de Jesús, una orden recién fundada por Ignacio de Loyola que se dedicaba a la renovación espiritual de la Iglesia y a la defensa del catolicismo frente a las crecientes divisiones religiosas. En 1543, a los 22 años, Pedro se convirtió en el primer holandés en ingresar a la Compañía de Jesús. Este paso marcó el comienzo de una vida de servicio incansable a la Iglesia. Su formación como jesuita incluyó una rigurosa preparación intelectual y espiritual, que lo equipó para enfrentar los desafíos de su tiempo con sabiduría y valentía. Durante este periodo, Pedro desarrolló una profunda devoción por la Eucaristía y la Virgen María, elementos que se convertirían en pilares de su ministerio. La Europa en la que Pedro inició su misión estaba profundamente dividida. La Reforma había provocado una fragmentación significativa de la cristiandad, y muchas regiones de Alemania y los Países Bajos se encontraban en una lucha constante entre el catolicismo y las nuevas ideas protestantes. En este contexto, la misión de Pedro no era solo defender la fe católica, sino también restaurar la unidad y la esperanza entre los fieles. Su enfoque no era combativo, sino pastoral, buscando siempre el diálogo, la comprensión y la educación como herramientas para sanar las divisiones. Pedro se destacó rápidamente por su capacidad para combinar una profunda erudición con una habilidad excepcional para comunicarse con personas de todos los niveles sociales. Fue nombrado profesor de teología en la Universidad de Colonia, donde no solo enseñaba, sino que también predicaba y ofrecía dirección espiritual. Su carisma y su elocuencia lo convirtieron en una figura influyente, atrayendo tanto a estudiantes como a líderes eclesiásticos que buscaban orientación en tiempos de incertidumbre. Uno de los momentos más decisivos de su vida llegó en 1547, cuando participó en el Concilio de Trento como teólogo. Este concilio, convocado para abordar las reformas necesarias dentro de la Iglesia y responder a las críticas de la Reforma protestante, fue un punto de inflexión en la historia del catolicismo. Pedro contribuyó significativamente con sus conocimientos y su habilidad para articular la doctrina católica de manera clara y persuasiva. Su participación en el concilio lo consolidó como una de las figuras clave de la Contrarreforma, dedicándose a implementar sus decretos y a llevar su espíritu renovador a las regiones más afectadas por la división religiosa. San Pedro Canicio dedicó el resto de su vida a una misión que combinó su profunda espiritualidad, su aguda inteligencia y un incansable trabajo pastoral para revitalizar la fe católica en una Europa sacudida por las tensiones religiosas.
Su ministerio se desarrolló principalmente en Alemania, Austria, Suiza y los Países Bajos. Regiones donde el protestantismo había ganado terreno y donde la Iglesia necesitaba líderes capaces de restaurar la fe y la unidad. Pedro asumió esta tarea con un enfoque que equilibraba la firmeza doctrinal con la compasión pastoral, convirtiéndose en un verdadero puente entre comunidades divididas. Uno de los aspectos más destacados de su labor fue su papel como educador. Canicio entendió que la renovación de la Iglesia debía comenzar por la formación de sus fieles, especialmente los jóvenes y los líderes del futuro. Fundó colegios, universidades y seminarios en varias ciudades, asegurándose de que los sacerdotes y laicos recibieran una formación integral en teología, filosofía y humanidades. Estos centros de educación no solo contrarrestaron la influencia de las instituciones protestantes, sino que también se convirtieron en faros de excelencia académica y espiritual. Sin embargo, su contribución más significativa y duradera fue la creación de sus catecismos. Pedro escribió 3 versiones diferentes, adaptadas a diversas edades y niveles de conocimiento, que explicaban de manera clara y accesible los fundamentos de la fe católica. Estos catecismos se difundieron ampliamente, convirtiéndose en herramientas esenciales para la enseñanza religiosa en toda Europa. Su impacto fue tan grande que muchos lo consideran uno de los mayores catequistas de la historia de la Iglesia. En ellos, Canicio no solo defendió las doctrinas católicas frente a las ideas protestantes, sino que también presentó la fe como algo vivo y accesible, capaz de transformar vidas. Pedro también fue un predicador incansable. Durante más de 3 décadas, viajó por toda Europa, predicando en iglesias, plazas y universidades. Su elocuencia y su capacidad para conectar con su audiencia lo convirtieron en una figura profundamente influyente. No solo hablaba a las mentes, sino también a los corazones, transmitiendo un mensaje de esperanza, reconciliación y fe que resonaba en todas las clases sociales. Su enfoque pastoral, basado en el respeto y el amor, contrasta con las actitudes más confrontativas de otros líderes de la época, demostrando que la verdad puede defenderse sin caer en la hostilidad. A pesar de su intensa actividad, Pedro Canicio nunca descuidó su vida espiritual. Era un hombre de profunda oración, que encontraba en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola una fuente constante de renovación y guía. Esta conexión íntima con Dios le permitió mantener una fuerza y una serenidad extraordinarias, incluso en los momentos más difíciles de su ministerio. Pedro atribuía todo su éxito no a sus propias habilidades, sino a la gracia divina, reconociendo siempre que era un instrumento en las manos de Dios. En sus últimos años, Canicio se trasladó a Suiza, donde continuó su labor pastoral y educativa. A pesar de su edad avanzada y de su salud debilitada, no dejó de escribir, predicar y enseñar hasta el final de sus días. Falleció el 21 de diciembre de 1597 en Friburgo, Suiza, dejando un legado imborrable en la historia de la Iglesia. Fue canonizado en 1925 por el Papa Pío XI y declarado doctor de la Iglesia en reconocimiento a su contribución excepcional al fortalecimiento del catolicismo durante la Contrarreforma. El legado de San Pedro Canicio nos recuerda que la fe, la educación y el diálogo son herramientas poderosas para construir puentes y renovar comunidades. Su vida es un testimonio de cómo un corazón comprometido con Dios puede transformar el mundo, incluso en tiempos de profunda crisis. Hoy, su ejemplo sigue inspirando a sacerdotes, educadores y fieles de todo el mundo a vivir con pasión por la verdad y a servir con amor incondicional. En la voz de los santos, celebramos la vida y el legado de figuras como San Pedro Canicio, cuyo ejemplo ilumina nuestro camino de fe. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a ser parte de nuestra comunidad. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer y comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan aprender de la riqueza espiritual de nuestra tradición. Que el ejemplo de San Pedro Canicio nos inspire a ser defensores de la verdad, educadores de la fe y constructores de paz en nuestras comunidades. Nos vemos en el próximo episodio.